Bienvenidos todos al curso de Sociología. Mi nombre es José Méndez Lau, soy licenciado en Derecho y a lo largo de este cuatrimestre vamos a analizar todos los conceptos que el plan de estudios de esta materia nos marca para que nosotros tengamos precisamente en la carrera que estamos estudiando las bases del entendimiento del comportamiento de un ser humano y obviamente de todos los seres humanos dentro de una sociedad. Primero voy a explicar las normas generales sobre las cuales vamos a trabajar, los mecanismos en base a cuáles vamos a calificar obviamente las diferentes actividades que vayamos teniendo, y les voy a decir el texto sobre el cual nos vamos a basar para lo que es el desarrollo de la materia. Primero, nosotros como texto vamos a llevar un compendio, es decir, es una suma de diferentes partes según los temas que estemos viendo, que han sido tomadas de diversos libros sobre sociología, por supuesto, y que se colocan en un solo texto. Este trabajo lo hizo en su momento nuestro anterior rector, ya hace algunos años, en donde fue estructurando los temas principales que nos marca el plan de estudios de sociología, tomándolo de diferentes libros. El texto lo van a encontrar a la par de este video en un archivo de PDF. Yo les sugiero que independientemente que lo puedan tener en un archivo digital, que lo impriman para que ustedes de una forma más sencilla puedan estar estudiando y obviamente subrayando lo más importante que vayamos viendo. Incluso le pueden ir haciendo anotaciones de los ejemplos que yo voy a ir comentando de los diferentes conceptos que vamos a ver. Repito, van a encontrar el día de hoy lo que es el video donde voy explicando la lección, y en un archivo aparte van a encontrar en PDF lo que es el libro, dice libro Sociología. Entonces lo que vamos a estar viendo durante todas las lecciones, ustedes van a tener que irlo acompañando con la lectura de este libro para que sea de fácil entendimiento. Ahora, ¿cómo vamos a calificar los diferentes parciales? Sabemos que por el tema de la pandemia ahorita tenemos que trabajar bajo el esquema virtual y vamos a manejar diferentes trabajos para poder sumar lo que será el 100% de la calificación. A manera de ejemplo, si yo les dejo 4 trabajos en el primer parcial, cada trabajo podría valer el 25% y ahí sumaríamos el 100%. Pero yo también podría dejarles alguna actividad que considere que no vale necesariamente el 25%, puede valer una 30 y el otro 20 y los otros dos 25, y entonces estaríamos sumando ahí el 100, pero le estoy dando alguna de esas actividades un poco de mayor valor según el tema que estemos viendo. O puede ser 30 y 20, 30 y 20, es decir, va a variar, pero lo vamos a evaluar en base a los trabajos y actividades que yo les voy a ir dejando en la plataforma y que ustedes encontrarán. Es decir, la sugerencia es que todos los días que ustedes entren a la plataforma, revisen materia por materia y ahí van a encontrar si en ese día su servidor o cualquiera de los otros catedráticos solo colocó un video, si colocó algún PDF para lectura, o si les está dejando alguna actividad como tarea, en donde le colocaremos precisamente la fecha de entrega y por supuesto los requerimientos de lo que ustedes tienen que hacer para que esa actividad cumpla con lo necesario del porcentaje que también les voy a especificar. Es decir, si la actividad que yo dejo ahí vale un 25%, pues ustedes tendrán que entregarla de la forma correcta en base a lo que se va a solicitar, y si está todo bien requisitado, pues tendrán el 25%. Si no tiene lo necesario en base a lo que se pidió, tendrá un porcentaje menor, pero también habrán anotaciones a través de la misma plataforma a la hora que se califica el trabajo, en donde ustedes van a encontrar qué fue lo que le faltó a su trabajo. Entonces, repito, nos vamos a basar en este compendio. Repito, está en un archivo de PDF. Voy a ir dejando en algunos días solo clases, en algunos días habrá clase y trabajos o actividades que serán entregadas en la fecha que aparezca precisamente ahí. Generalmente les doy un mínimo de 48 horas para que ustedes puedan elaborar bien su trabajo y por supuesto puedan ir sumando lo que es la parte de su calificación. Nosotros en el sistema escolarizado tenemos un sistema en el que se manejan 3 exámenes parciales. En este caso las evaluaciones ya les expliqué que no es necesariamente a través de exámenes, pero van a ser 3 evaluaciones parciales en la suma de estos trabajos que estamos comentando. Y al final se deja una actividad final
que cuando estamos de manera presencial es un examen final. Como ahorita estamos impedidos de poder estar de manera presencial, será una o más actividades que se consideran como la actividad final. ¿De qué manera obtienen su calificación de la materia en todo el cuatrimestre? Van a sumar en su momento, cuando se termine el cuatrimestre, qué calificación tuvieron en el primero, segundo y tercer parcial. Suman esas 3 calificaciones, la dividen entre 3 y la multiplican por 0.7. ¿Por qué por 0.7? Porque bajo el esquema de calificaciones de la universidad, esos 3 parciales les van a dar el 70% de la calificación del cuatrimestre. ¿De dónde sale el 30% restante de ese examen final, o en su caso de las actividades finales que les acabo de comentar, que se dejan ya casi en la última semana del cuatrimestre? De tal suerte que si una persona tuvo en sus 3 parciales 10, 10 y 10, lo sumamos, lo dividimos entre 3 y lo multiplicamos por 0.7, lo que estamos teniendo precisamente es 7. Y si tiene el 30% de la parte final, es decir, su trabajo fue o sus actividades finales fueron hechas correctamente, pues se le dará un 30%, es decir, un 3 que sumado al 7 da la calificación que conocemos de 10, ¿no? Obviamente, si no se tienen las calificaciones de 10 en los 3 parciales, puede ser que una persona, en lugar de tener el 70%, tenga un 6, tenga un 5, tenga un 6.5, porque ahí se pueden tener decimales. Y en la parte final, quizá no tenga el 30% y tenga un 2.8 o un 2.9 o un 2.6. Lo que se hará es sumar la parte promediada de los 3 parciales con todo y decimales, más la parte del final también con sus decimales. Por así decir, les podría dar 5 más 2.5. Estaríamos sumando y daría 7.5. Y aquí viene la otra parte que quería aclarar. Cuando una persona tiene una calificación que arroja 0.5, se queda en el número inmediato inferior, es decir, sería 7. Si la calificación fuera 7.6, entonces sí sube al siguiente numeral, que sería 8. Repito, 0.6 sube, 0.5 baja. Solamente hay la excepción de las calificaciones reprobatorias. Si la calificación del parcial o al final da 5.9 o 5.8 o 5.6 o 5.7, por ser reprobatoria se queda en el inferior, es decir, seguirá siendo 5. Esto de que el 0.6 suba solamente es a partir de las calificaciones aprobatorias, que sería precisamente de 6 en adelante. Entonces, de esa manera vamos a, integrar las 3 evaluaciones más la evaluación final. Las primeras 3 valen el 70% de la calificación total de la materia. La actividad o examen final valen el 30% restante, se suman y tendrán la calificación de la materia. Así es en cada una de sus materias. En este momento, pues por las razones de la pandemia, no estamos para un sistema de manejar faltas. Ya cuando estemos de manera presencial se les explicará que también se requiere un mínimo de asistencia para que una persona pueda tener derecho a lo que sería el examen final o actividad final, y por supuesto con esto evitar irse a algún examen extraordinario. Eso lo explicaremos ya cuando estemos de regreso. Por lo pronto, lo que les pido es que todos los días ustedes entren a la plataforma, verifiquen materia por materia. En el caso de mi materia, que es sociología, le den clic a la materia, abran y vean si hay videos, si hay audios, es decir, pueden ser diferentes esquemas para darles las clases. Generalmente lo que yo voy a estar dejando son videos, pero en algún momento yo los citaré para que tengamos una videoconferencia, o les colgaré algunas preguntas a través de los foros. Pero repito, en mi caso, principalmente lo que vamos a estar dejando son videos que ustedes podrán abrir en cualquier momento del día. Los abrirán, les pido de favor tengan el libro a la par para que lo que vaya explicando ustedes lo vayan leyendo en el libro y vayan haciendo las anotaciones pertinentes para que sea más fácil el entendimiento de la materia. Y sobre todo, cuando yo vaya dando ejemplos, ustedes los vayan escribiendo ahí, porque la forma en que yo planteo las actividades, tanto ahorita que estamos en este esquema virtual como cuando estamos en clases, es a través de que yo le pida a mis alumnos que me desarrollen ejemplos de los conceptos que estamos explicando. ¿Por qué? Si un alumno logra ejemplificar bien lo que leyó en un concepto,
significa que lo entendió. Entonces, lo que yo voy a ir haciendo en los diferentes conceptos que vamos a ver en el texto es precisamente irles colocando ejemplos para que ustedes puedan tener un entendimiento más fácil, pero la idea también es de que no nos quedemos solamente con el ejemplo que está dando el catedrático, sino que ustedes también puedan ir desarrollando más ejemplos y por lo tanto yo pueda evaluar de la forma correcta al alumno en el entendido de que el concepto quedó comprendido. Entonces, de esa manera vamos a ir trabajando, por eso les pido que tengan siempre ya el texto. Ahorita entiendo que obviamente lo van a tener nada más de forma digital, pero por favor, a sugerencia, imprímanlo. Ya en su momento, cuando estemos en un tema presencial, pues definitivamente deberemos de tener el texto ahí para la clase. Ahora, repito, esa es la forma en que vamos a calificar, ese es el texto que vamos a llevar y la materia, como les comenté, se llama Sociología. Vamos a entrar de una vez a la primera página del texto que ustedes tienen ahí. En el índice les aparece que tenemos 78 páginas. Váyanse por favor a la página 4, en donde dice Unidad 1, Conceptos Básicos de Sociología. Vienen primero los antecedentes históricos. Leo. El francés Auguste Comte, a principios del siglo XIX, exactamente en 1830, crea y utiliza por vez primera la palabra sociología. Y fueron John Stuart Mill y Herbert Spencer los dos ingleses que admitieron primeramente dicho término. Con la obra denominada Curso de Filosofía Positivista de Auguste Comte, se le da forma a la nueva ciencia, la sociología. Bueno, es un solo párrafo, estamos hablando de los antecedentes históricos, pero aquí es donde quiero que empecemos a reflexionar. De entrada yo quiero que ustedes empiecen a asimilar algo. Son ya estudiantes universitarios. El joven de prepa, secundaria, primaria, ya quedó atrás. Ustedes tomaron una decisión muy importante. Es una decisión vocacional. ¿A qué me quiero dedicar? Cuando veníamos desde la primaria hasta la preparatoria, pues veníamos bajo esa inercia en donde íbamos año con año aprendiendo diferentes temas. Pero llegó un momento para lo que es la carrera en la que ustedes decidieron a qué me quiero dedicar. Pudieron optar por otra carrera. Hoy ustedes decidieron la carrera que gustan y por lo tanto es un tema que implica una decisión personal, una decisión que está basada en un gusto personal sobre lo que ustedes buscan el día de mañana ejercer como una profesión. Entonces, basado en eso, necesito que vayamos reflexionando ya como jóvenes universitarios y vayamos dejando de lado a el joven de prepa. Por lo tanto, las reflexiones tienen que ser un poco más profundas, es decir, no vamos a tomar todo nada más tan a la ligera. Tenemos que profundizar un poco más de los porqués de los diferentes conceptos que vamos a ir aprendiendo en nuestras materias. Entonces, ¿por qué la sociología como ciencia apenas está surgiendo, hablando de la edad de la humanidad, hace relativamente poco? Estamos hablando del siglo XIX. Recuerden que nosotros actualmente estamos en el siglo XXI. Significa que a lo largo de la historia, la sociedad ha existido. Sin embargo, no se le había analizado o estudiado con una ciencia. Por lo tanto, aquí vamos a empezar con lo básico. Primero debemos entender qué es una sociedad. O sea, la palabra sociología trae inmerso precisamente la palabra sociedad. Entonces, pensemos primero, ¿qué es una sociedad? ¿Se puede tener sociedad con una sola persona? ¿O cuántas personas deben interactuar para que podamos hablar de que ya existe una sociedad? Y vamos a llegar a la conclusión de que una sola persona no hace una sociedad, porque una premisa, es decir, algo que es necesario para que se pueda dar una sociedad, es que existe interacción entre dos. Entonces, cuando hablamos de una sola persona, simple y sencillamente no podemos hablar definitivamente de sociedad. Se requieren de dos o más personas. Partiendo de esto, tendríamos que preguntarnos, ¿cuál fue esta primera sociedad? ¿Cuándo se dio este primer vínculo, esta primera interacción entre dos seres humanos aquí en nuestro planeta? Recuerden que hay dos teorías principales que nos hablan de cómo es que el ser humano aparece precisamente en nuestro planeta. Una que es la teísta, la que utiliza precisamente
el esquema o la parte religiosa cuando nos hablan de Adán y Eva. Y también tenemos una teoría evolucionista, precisamente la que explica Darwin, de una evolución en la cual los seres humanos que nosotros conocemos provenimos a través de la evolución de lo que son unos primates, ¿no? Repito, y no quiero que confundan. Muchos dicen que venimos del mono. Bueno, es una forma muy burda de explicar esto. Estamos hablando de primates que no son precisamente el mono que nosotros conocemos en la actualidad, pero sí que el ser humano proviene precisamente a través de la evolución de miles de años de lo que fue un primate. Entonces, independientemente, porque aquí yo no quiero tampoco que entremos a terrenos escabrosos y que vamos a generar polémicas innecesarias, vamos a pensar que hay dos seres humanos, independientemente de cuál de las dos teorías o a cuál de las dos teorías ustedes tengan mayor afinidad, sea una u otra, pero bueno, ya hay dos seres humanos. Estos dos primeros seres humanos, por algún motivo o alguna razón, debieron haber necesitado interactuar mutuamente. Y recuerden que cuando estábamos en la primaria nos explicaban que el ser humano primero fue un nómada, es decir, que andaba de un lado para otro, caminando y buscaba satisfacer sus necesidades. Las necesidades básicas siempre tenemos que empezar por el tema de la comida y por la bebida, es decir, alimentarse y tomar agua. Pero el ser humano, repito, no estuvo primero dedicado a la agricultura o a la cacería. Lo primero que nos comentaron nuestros maestros en la primaria es que el ser humano se dedicó a la recolección de frutos, es decir, aquellos frutos que caían de los árboles los levantaban y los comían para satisfacer precisamente lo que nosotros hoy conocemos como hambre, ¿no? Y para lo que era la sed, pues tenían que accesar a lo que en su momento eran ríos, lagos, es decir, donde pudiera tenerse el agua y poder ingerirlo. Pero vamos a hacer un ejercicio hipotético, es decir, vamos a imaginar. Obviamente no sabemos exactamente cómo haya pasado, pero sí podemos imaginarlo. Vamos a pensar que hay dos seres humanos y que por primera vez se dan cuenta de que hay otro como ellos. Pensemos, ¿cada cuánto tiempo nos da hambre? Porque para que una persona, y eso es en la actualidad también, interactúe con otra, tiene que haber un interés común. Es decir, si ustedes van a interactuar con alguien, tiene que haber un interés que los lleve a que ustedes busquen a esa persona o que esa persona los busque a ustedes, porque de lo contrario no habría necesidad de ir a buscarlo. Tiene que haber un interés. Entonces estos dos primeros seres humanos, estos dos seres humanos hipotéticos que podemos poner en este ejemplo que vamos a manejar, se encontraron uno a otro. Generalmente el ser humano desayuna, hablando en la actualidad, a eso de las 8 o 9 de la mañana, come aproximadamente 2 de la tarde y cena a eso de las 8 de la noche. Por lo tanto, nosotros vamos estructurando las 3 comidas básicas que tenemos en el día en base a un número de horas en las cuales una vez que van pasando el ser humano va teniendo hambre. Entonces, en promedio, las personas, los seres humanos, vamos sintiendo el hambre, que es precisamente ese dolor, ese vacío en el estómago, que pasa en un promedio de entre 5 y 6 horas entre una y otra comida. Entonces imaginemos que estos dos seres humanos se encuentran uno al otro y sienten el hambre. Es decir, ellos en ese momento no conocen la palabra o el concepto de hambre, pero sí sienten en el estómago ese vacío. Ya habían estado acostumbrados a recolectar frutos, pero desafortunadamente, en este ejemplo que estoy planteando, los dos seres humanos que se encuentran no encuentran nada en el piso, es decir, no hay ningún fruto. Y el árbol que tiene los frutos es bastante alto y uno solo de ellos no lo puede quitar por la altura que tienen. Y por primera vez se ven en la necesidad de apoyarse con el otro para poder bajar el alimento. Es decir, el alimento lo conocen, pero lo conocían y lo habían probado cuando había caído, pero está en la parte alta. Entonces, estos dos seres humanos lo que tendrán que hacer es, con mímica, porque aquí viene la otra parte compleja, en aquel entonces estas dos primeras personas que aparecen en este planeta
no tenían desarrollada la laringe, por lo tanto la comunicación no era a través del lenguaje que nosotros conocemos, el lenguaje verbal, sino tenía que ser a través de la mímica. ¿Qué implica esto? Que al sentir hambre, los dos tuvieron que haber hecho mímica para entre ellos entender que había un dolor o un vacío en el estómago, que coincidía en ambos. Al identificar con esas señas que había ese dolor, ese vacío en el estómago, ambos entendieron que lo que satisfacía precisamente el dolor o el vacío estaba en la parte alta del árbol, pero que ninguno de los dos solitos la podía bajar. Por lo tanto, en este ejemplo vamos a suponer que ellos dos se ponen de acuerdo con mímica, con sonidos, pero no con palabras, a bajar ese fruto. ¿De qué manera lo pudieron haber hecho? Vamos a imaginar que uno le decía al otro con mímica que se subiera, o le ponía las manos para que colocara el pie y lo ayudara a que el otro pudiera bajar la fruta o las frutas que iba a satisfacer precisamente el hambre. Una vez que eran bajados los dos o más frutos, se los repartían entre ellos y empezaban a comer. Aquí tenemos que entender algo. Después de que ellos vivieron esa experiencia, lo más seguro es que ambos se dieron cuenta que era más fácil satisfacer la necesidad que ellos identificaban en lo que nosotros llamamos estómago, si entre los dos interactuaban bajando esos frutos. Y es donde empieza precisamente lo que nosotros vamos conociendo como la sociedad. Dos o más seres humanos interactuando por un interés común para satisfacer precisamente las necesidades que tienen de una forma más sencilla. En resumen, eso es la sociedad, la interacción de dos o más seres humanos para satisfacer sus necesidades básicas. Entonces, la sociedad es tan añeja como la humanidad. Ahora, partiendo de esto, que la sociedad es muy antigua, obviamente con este ejemplo muy simple que les puse, ¿cómo entender que tardó tanto el ser humano en crear o nombrar a una ciencia que iba a estudiar precisamente algo tan complejo como es el comportamiento de los seres humanos? Recuerden que la interacción entre dos personas es algo complejo. Podemos tener amigos, pero aún entre los amigos hay discusiones. Podemos querer mucho a nuestros papás, podemos querer mucho a nuestros hermanos, pero recuerden cuántas discusiones, cuántos pleitos, cuántos regaños no hemos tenido con estas personas a las que queremos tanto. Entonces, en estas sociedades tan grandes como las que tenemos y como las que han existido a lo largo de miles de años, ¿por qué será que hasta 1830 se crea precisamente la palabra sociología y por lo tanto la ciencia? Y a esto quiero que lleguemos, y con esto que voy a explicar, yo quiero que podamos arrancar la materia. Lo demás lo iremos dando para las siguientes lecciones. En el siglo XIX, en los años que estamos sacando, en 1830, el mundo estaba viviendo un fenómeno económico, político y social muy fuerte que todos lo conocemos como revolución industrial. La revolución industrial fue un movimiento. Cuando escuchamos revolución pensamos inmediatamente en violencia, en balazos, en muertes. Pero no, la revolución industrial no necesariamente fue esto, aunque desafortunadamente sí desencadenó en otras partes violencia. Pero la revolución industrial en sí es un fenómeno social, económico y político que se da cuando se descubre, recuerden, en primaria nos lo explicaron de una forma bastante simple nuestros maestros. Surge la máquina de vapor, es decir, surge una máquina nueva que en el momento en que trabaja esta máquina, desconocida hasta ese momento, puede fabricar, puede producir diferentes artículos, vamos a pensar zapatos, camisas, etcétera, a una velocidad más rápida y sobre todo a un menor costo de lo que lo hacían los seres humanos. Ejemplo, si en una comunidad, en un pueblo, la mayoría se dedicaban a hacer zapatos, vamos a pensar que un buen zapatero a lo largo de una semana hiciera 3 pares de zapatos y que esos 3 pares de zapatos tuvieran un precio aproximado, vamos a inventar, de 300 pesos. Ese zapatero iba a vender al final de la semana 3 pares de zapatos y si se los compraban iba a tener un ingreso de 900 pesos.
Pero de repente alguien inventa una máquina que cuando se pone a funcionar no te genera 3 pares de zapatos. Te genera a la semana, vamos a poner un número, 100 pares de zapatos. Pero recuerden que hay un tema de la oferta y demanda, que cuando hay más oferta, el precio baja. Y por lo tanto, el precio se disminuía. Y ese par de zapatos que el zapatero lo vendía en 300 pesos, esta empresa que tiene la máquina y que produce 100 pares de zapatos a la semana, los zapatos se los va a vender, vamos a poner en 200 pesos. Si ustedes fueran el consumidor de ese producto, que requieren de un par de zapatos, piensen, ¿a quién se lo comprarían? ¿Al zapatero que te lo vende en 300 pesos o a esta empresa nueva que tiene una máquina y que te lo está vendiendo en 200 pesos? Seguramente, por un tema de economía, todos buscaríamos al de la máquina. Pero aquí viene el siguiente problema. Todas las personas de esa comunidad en su mayoría se dedicaban a fabricar zapatos. Si hay una máquina, obviamente hay un dueño, pero esa maquinaria está generando esa producción tan grande y empieza a bajar tanto el precio. Pensemos, ¿alguien les va a estar comprando ya pares de zapatos a los zapateros tradicionales? Lo más probable es que no, porque son 100 pesos más caros. Y el producto barato está inundando a la población. ¿Por qué? Porque al haber tanta producción y a un precio más barato, pues obviamente la gente prefiere comprar ahí y le deja de comprar a los otros. ¿Qué le va a pasar a estos productores, a estos zapateros? Pues simple y sencillamente, al no poder vender sus productos, van a quebrar. ¿De qué van a vivir? Y aquí viene el problema. ¿De qué van a vivir? Ellos saben hacer zapatos, pero ya no les compran a ellos los zapatos. El empresario, el dueño de la máquina, necesita, vamos a pensar, dos personas para que operen la máquina. Y va a solicitar dentro de las personas de la comunidad a 2 personas nada más que operen la máquina. Pero vamos a pensar que los que se dedicaban a hacer zapatos eran 70 personas, 70 zapateros. Solo vas a contratar a 2. Seguramente se pelearían por esos 2 puestos. Contratas a 2 y esos 2 son afortunados por tener trabajo, porque van a tener un ingreso, es decir, un salario que les va a pagar el patrón. Pero todos los demás, aparte de estar fuera de la empresa porque no los admitieron, saben hacer zapatos pero nadie se los compra. Entonces tienen un grave problema. ¿Qué fue la revolución industrial? La revolución industrial fue cuando la máquina de vapor, las máquinas, las grandes fábricas surgieron a través de esas máquinas y suplieron la mano de obra del ser humano. Y obviamente esto generó a nivel Europa y después a nivel internacional un gran desempleo entre los seres humanos, pero sobre todo se empezó a dar una explotación muy fuerte por el dueño de estas máquinas, el dueño de las fábricas, sobre los trabajadores. ¿Por qué? Porque si esos 2 trabajadores que contrató, vamos a pensar que uno, en el ejercicio de lo que era su trabajo, una cuchilla que cortaba parte de las suelas de los zapatos, pierde una mano. En aquel momento no existían los derechos laborales que se tienen en la actualidad. Bueno, el patrón le podría decir, ¿sabes qué? Lo siento mucho, sin una mano tú ya no me sirves, ya no puedes trabajar acá y pues te despido. ¿Qué era o qué necesitaba el patrón? Pues otro trabajador. Recuerden que habían 70 zapateros, pues tan fácil como ¿quién quiere el trabajo? Y se lo iban a pelear, llegaba otra persona más. Vamos a pensar que el otro zapatero, el otro operario de la máquina también tenía otro accidente de trabajo, pues era reemplazado por otro de los 68 que quedaban por allá. Si fuera una mujer la que estuviera trabajando y quedaba embarazada, vamos a pensar en una persona casada y lo más lógico es que tenga hijos, pues el patrón le iba a decir, lo siento mucho, que venga otra persona. ¿Por qué? Porque mientras tú estás teniendo el proceso de la maternidad y después viene el bebé, pues ya no vas a poder trabajar acá y yo necesito a alguien que venga a operar la máquina. Y así sucesivamente. ¿Qué fue generando esto? Fue generando precisamente que se dio un problema entre, de entrada, los que quedaban o que ya no los preferían para la compra de los productos. Otra, que eran pocos las personas que iban a poder trabajar para estos patrones dueños de las máquinas. Pero había también una parte más fuerte. El patrón se podía dar el lujo
de explotar a los trabajadores porque se peleaban por esos trabajos. Y al no existir los derechos laborales que tenemos en la actualidad, como trabajar una jornada de 8 horas diarias, tener un día de descanso, vacaciones, en el caso de las mujeres embarazadas, toda la parte de que antes, durante y después del embarazo se les pagará su sueldo. Es decir, todas estas partes que nosotros para el día de hoy es tan normal y lo conocemos, en ese momento no existía. De tal suerte que viene precisamente ese capitalismo salvaje que se da en aquel momento, en donde los dueños de las máquinas, que eran pocos, explotaban a muchos, que eran los que trabajaban para ellos. Y esto comenzó en aquella sociedad del siglo XIX a generar problemas sociales muy fuertes, una ebullición que después van a desembocar en lo que conocemos como, por parte de Marx y Engels, en el esquema socialista y comunista, que trata de resolver esto, pero lo resuelve de una forma muy fuerte. Eso lo veremos más adelante. Pero quiero, para concluir, el por qué hasta este tiempo se hace necesario especializarse en un tema del análisis de la sociedad, porque precisamente la revolución industrial vino, como su nombre lo dice, a generar un cambio tan fuerte que ya era necesario analizar a la sociedad por qué se comportaba de esa forma, pero no solamente el por qué, sino ahora qué vamos a hacer, de qué manera vamos a solucionar para poder tener un equilibrio. Es decir, entender por qué la sociedad se comporta de una u otra forma, pero también ver la manera de que la sociedad se maneje de la mejor forma, que subsista en un equilibrio y sobre todo que podamos tener una interacción, pero sobre todo una sana convivencia entre todas las personas. Y lo que estaba pasando, como se los planteé, es que se estaba dando un choque entre los que eran dueños de los medios de producción, de las maquinarias, y los que trabajaban para ellos. Quedo hasta ahí. En la próxima lección entraremos ya a ver los diferentes conceptos. Solo les pido de favor que cada que tengamos, como se los comenté hace rato, las lecciones tengan el texto al lado y vayan anotando los diferentes ejemplos o puntos que yo les voy marcando acá para que cuando tengan que estudiar sea mucho más fácil. En la parte superior derecha de la plataforma van a encontrar un icono de chat. Cualquier duda que puedan ir teniendo, la colocan ahí y con gusto yo la voy contestando, sea a través del mismo chat o en el siguiente video empezaré aclarando las dudas que ustedes vayan dejando ahí en el chat. La próxima lección, repito, será el siguiente día. Abren nuevamente, si hay video, vendrá la siguiente explicación, pero siempre teniendo por favor nuestro texto al lado. Cualquier duda ya saben a través del chat, pero también me encuentran en la institución. Estamos siempre en horario de oficina. Cualquier duda, si gustan de manera personal, la podemos ir atendiendo. Que pasen muy buen día.